Mi nombre es Guadalupe, tengo 50 años. Esto que te quiero relatar a continuación me pasó en la alcaldía Miguel Hidalgo en CDMX hace 28 años. En ese entonces me encontraba estudiando y trabajando, ya que tenía un hijo recién nacido y necesitaba prepararme para ofrecerle una mejor vida a mi bebé, por lo que todo el día me encontraba fuera de mi casa, cosa que me afectaba bastante como madre. Tenía una vecina que me apoyaba y cuidaba a mi hijo por las mañanas y por las tardes, porque yo no contaba con alguien más que me ayudara en ese entonces. Yo solo llegaba por las tardes noches a cuidarlo, ya muy cansada, por todo el día de trabajo y el estrés de la escuela. La vecina tenía 3 perros, cosa que yo no estaba tan conforme, porque por las noches no me dejaba dormir ni a mí ni a mi bebé, quien se despertaba todas las noches llorando, por lo que era muy complicado descansar para continuar con mis actividades del día siguiente. Una noche había luna llena, de esas en las que la luna se encuentra de color rojo. Dichos perros comenzaron a ladrar de una manera muy extraña hacia unos matorrales. Estos se encontraban justo atrás de la casa donde vivía. Yo, muy molesta, salí a verificar qué sucedía. Tomé una piedra y me dispuse a ahuyentar a aquellos animales para que dejaran de hacer ruidos y ladrar. Me disponía a dormir, pero de repente comenzaron a escucharse golpes alrededor de la casa, cada vez más fuertes. Se escuchaba cómo arañaban el techo y las paredes, así que decidí salir a investigar, ya un poco consternada. Las casas de algunas de las vecinas, incluyendo la que cuidaba a mi bebé, estaban muy cerca una de la otra, y en toda la parte de atrás de las casas, como dije, habían unos matorrales de donde provenían los ruidos, también y de donde los perros estaban ladrando momentos antes. Al acercarme un poco para investigar qué eran aquellos ruidos, tomé y arrojé una piedra nuevamente. Fue cuando salió disparada una bola de fuego, que recorrió todas las casas en cuestión de segundos. No podía creer lo que veía. Fue cuando supe que era una bruja, y de inmediato corrí por mi hijo a su cuna. Las vecinas cuentan que de tanto ruido y alboroto se asomaron por sus ventanas. Una de ellas nos contó que vio cómo pasó aquella bola de fuego frente a ella. Ella la describe como una anciana muy desfigurada de la cara, envuelta en llamas. Nadie podía creer lo que vimos. Aquella bola de fuego brincó de un árbol a otro, mientras desaparecía a lo lejos entre los techos y los árboles de las casas del vecindario. Días después supimos que un bebé recién nacido de otra familia amaneció días después con moretones, bajo la cama y con marcas de arañazos. Esto por todo su cuerpecito. Desafortunadamente para esa familia, sucedió lo que esa bruja quería hacerle a mi hijo. Mi nombre es Santiago Ramírez, tengo 53 años. A los 18 años tuve una novia, anduve con ella como 2 años. Yo terminé esa relación porque era muy complicada. Unos meses después conocí a otra chica, con la cual después de 2 años de relación nos casamos y tuvimos un hijo. En todo ese tiempo, la otra chica siempre me buscaba y trataba de ver la manera de querer arruinar mi relación y ahora mi matrimonio, pero nunca obtuvo suerte. Yo era feliz con mi familia y unos años después, mi esposa y yo volvimos a tener otro hijo. A los meses de nacer mi segundo hijo, comencé a tener ciertos problemas. Me sentía cansado todo el tiempo, me daban muchos dolores de cabeza y musculares, no tenía apetito y cuando intentaba comer todo lo devolvía. A la vuelta de un mes bajé de peso más de 10 kilos. Fui al doctor, pero no se explicaban qué podía tener, ya que después de muchos estudios no reflejaba nada malo en ellos. Estuve en distintos tratamientos con diferentes médicos, pero mi situación empeoraba cada día más. Llegó el punto en que ya ni siquiera podía levantarme de mi cama. Así estuve como por 3 meses, cuando de la nada comencé a recuperarme. Seguí con mi vida normal y sin saber qué era lo que me había pasado. Después de un año, por las mismas fechas, comencé nuevamente con las mismas molestias, pero esta vez también acompañadas de problemas en mi matrimonio. Comencé a tener muchas inseguridades y toda la noche tenía fuertes pesadillas. En el caso de mi esposa, decía que le pasaba lo mismo. Comenzaba a sentirse insegura, vigilada y de igual manera por las noches la despertaban las pesadillas. Pensamos que eso solo era casualidad, que tal vez todo era causa de estar pasando por un mal momento. Mientras tanto yo seguía atendiéndome, ya que seguía sin tener un resultado específico sobre mi estado de salud. Pasando los días y nuevamente al cabo de 3 meses, comencé a recuperarme nuevamente.
pero los sueños, la inquietud de sentir que alguien me observaba todo el tiempo y la inseguridad se quedaron, al grado de llegar a pensar que probablemente me estaba volviendo loco. Pero al ver que mi esposa tenía los mismos detalles, comencé a preocuparme, y eso ya no podía ser casualidad. Aunque yo nunca había creído en esas cosas de brujería y todos esos cuentos, esta vez llegué a pensar que quizás estábamos pasando por algo así. Quería buscar ayuda, pero no sabía cómo ni a dónde acudir. Al pasar nuevamente el tiempo, como a los 10 meses, un día llegué a casa del trabajo y mi esposa se encontraba en nuestra habitación con mis 2 hijos. Aterrada, le pregunté qué pasaba y me dijo que mientras estaba en la sala viendo televisión, vio como una serpiente muy grande de color negra entró a la casa y lo que ella hizo fue correr con los niños y encerrarse en la habitación. Yo busqué la serpiente por toda la casa, pero no encontré ningún rastro de esta y pensé que tal vez ya se había ido. Llegó la noche y nos fuimos a dormir. Hubo un momento en el que la desperté y veía sombras porque me acechaban dentro de la habitación. Con el pasar de los días, mi esposo aseguraba seguir viendo esa serpiente durante el día e incluso también en la noche dentro de la habitación. Pero al buscarla, esta no aparecía por ningún lado, mientras que yo seguía viendo las sombras y ahora también escuchando ruidos por las noches. A la vuelta de 2 meses lidiando con esta situación, nuevamente volví a enfermar, esta vez con más gravedad. Mi peso ya era exageradamente bajo, los dolores que tenía eran muy fuertes e incluso llegué a desmayarme en varias ocasiones. Era muy desesperante para mí pasar por eso, doctores y doctores, y no obtener un resultado sobre mí. Pasé unos días internado, pero ya no me daban esperanzas de vida, ya que como lo mencioné, mi peso era exageradamente bajo y no podía pasar nada de alimentos. En otro momento, mi esposa al ir a casa, se encontró con una vecina, la cual le preguntó si todo estaba bien. Ella le comentó lo que pasaba, a lo que ella inmediatamente recomendó ir con un espiritista. Mi esposa accedió como último recurso. Fue primero ella sola y le comentaron que todo lo que estaba pasando era causa de aquella mujer con la que anduve en un principio, y durante mucho tiempo estaba haciéndome brujería para separarme de mi familia. Mi salud, los sueños, la serpiente, las sombras y los ruidos, todo era producto de ese trabajo que ella estaba haciendo. Mi esposa me sacó del hospital y me llevó a una sesión con el espiritista. Al tratar de curarme, en la sesión pasaron cosas muy fuertes. Recuerdo que estaba sentado en una silla y un hombre estaba parado frente a mí, haciendo un tipo de oraciones en algún idioma incomprensible para mí en ese momento. Comenzaron a escucharse ruidos muy feos. El brujo comenzó a gritar de una manera aterradora y vi cómo comenzó a temblar todo su cuerpo, como si se estuviera convulsionando. Por un momento creí que solo estaba fingiendo, hasta que vi cómo cayó desmayado. Al lugar donde acudimos era un templo donde se dedicaban a hacer ese tipo de trabajos. Más tarde, comenzó a realizar oraciones también, como soporte de aquel que había decaído, hasta que el primer brujo se levantó y siguió con su trabajo, mientras que el otro estaba atrás de él apoyándolo. Llegó un momento en el que los ruidos se fueron y esa vibra pesada que se sentía desapareció. Sentí un escalofrío y sentí como si algo hubiera salido de mí. Me comencé a sentir bien en ese momento y pude levantarme, sostenerme de pie por mí mismo. Salí caminando sin ayuda del lugar. Poco a poco me fui recuperando. Después de esa experiencia que duró años, creí en la brujería y en todo ese tipo de cosas relacionadas. Esta persona que durante mucho tiempo me hizo mucho daño a mí y a mi familia, nunca quiso que regresara con ella. Por el contrario, quería acabar conmigo. Quizás pensó que si no era para ella, no era para nadie más. Mi familia y yo nos mudamos a otra localidad. Hasta ahí todo se tornó normal en nuestras vidas. Hoy en día mis 2 hijos ya son mayores y tienen sus vidas, y de aquella mujer no hemos sabido nada más.